Listo. La parte de brigada de emergencias, todas las empresas tienen que tener no solamente una brigada, sino un plan de emergencias, ¿sí? Ese plan de emergencias debe estar con cobertura a todos los centros de trabajo, es decir, a todas las sedes en las cuales tengamos pues una infraestructura física. Y debe cubrir a todos los trabajadores independientemente de la forma de contratación. Pero frente a esta emergencia, que ahora lo vamos a ver, digamos, se debe contemplar no solamente los trabajadores, sino los visitantes, los proveedores, y lo que permite el plan de emergencias es, digamos, blindar a la empresa frente a una responsabilidad civil. Me explico, por ejemplo, ustedes han escuchado que hay demandas en contra de centros comerciales. Ah, es que no se tiene la señalización, simplemente un piso mojado, o señalización de rutas de evacuación, aquí hace referencia a eso, puntos de encuentro, en fin. Y lo que se busca es generar ese bienestar a los trabajadores. Ah, sí, ella me escribió. Muchas gracias, Camila. Bueno, entonces, dentro de mm, digamos, lo que estamos estudiando, esto se hace indispensable. ¿Qué sucede o qué hizo el ministerio frente a las empresas pequeñas? Y les dijo que este plan de emergencias, digamos, no se los iba a revisar, pero digamos, uno no está expuesto o digamos, uno no se blinda frente a aquí que sucede amenazas como de tipo naturales, como sismos, ¿sí? O digamos vendavales o tormentas eléctricas. Entonces se hace necesario que todas las empresas, independientemente si yo tengo un trabajador, por ejemplo, en mi panadería, en mi tienda, deban contemplar un plan de emergencias. Acá, bueno, ahorita vemos eso. Lo que, digamos, la ruta con la cual se debe hacer este plan de emergencias es identificar la amenaza. Las amenazas pueden ser de varios tipos, naturales, sociales, que pueden ser, por ejemplo, azonadas, disturbios, o tecnológicas, que pueden ser también explosiones, o inclusive ambientales. Eh, no sé si se acuerdan hace mucho tiempo cuando hubo ese colapso en Bogotá de las basuras, de los residuos, porque estaban cambiando de operador. Entonces, eso es un tipo de amenaza. Entonces, la amenaza se puede contemplar como ese peligro que es latente, que no va a afectar no solamente, digamos, a una infraestructura, sino al ser humano. Y por eso dentro de la matriz de riesgos, si ustedes se acuerdan cuando vimos esa matriz de riesgo en Excel y los riesgos, había uno que se llamaba naturales y que yo les dije, esos son los riesgos que antes no estaban contemplados porque se creía que solamente afectaba una infraestructura y se veía desde el plan de emergencia, pero ahora está contemplado desde la matriz de riesgos, por si de pronto, digamos, sucede algo, afecte a ese trabajador. Se identifican los recursos disponibles. Entonces aquí es donde entra todo el tema de las camillas, de la parte de los extintores. Digamos, cada 200, hay una norma que es NFPA 10 y habla todo lo que es contra incendio. Entonces esa norma nos dice que cada 200 metros cuadrados se debe tener un extintor. Cuando uno entra a ver, digamos, en una casa, aquí por lo general, una empresa es una casa, ¿cierto? Está como categorizada así como el de infraestructura. Entonces ustedes entran a esa casa y se dan cuenta que en el primer piso pues tienen un hall como de recepción, que están los baños y que cada habitación es como una especie de, puede ser de consultorio o de oficina.
Si la norma dice que cada 200 metros, por lo general las casas que están ubicadas en el centro, inclusive se están yendo a conjuntos residenciales. Yo he visto, digamos, empresas que funcionan en conjuntos residenciales porque es más económico, digamos, el pago de arriendo. Entonces hacen eso, eso es ilegal, ¿no? Pero lo hacen. Y al tenerlo así, uno se da cuenta que esas casas no tienen 200 metros cuadrados, sino que tienen, por ejemplo, 60 metros cuadrados, 80, 100. Pero en el manejo de extintor, la idea es que el extintor esté ubicado, digamos, cerca donde se puede generar ese conato de incendio y esté libre de obstáculos. Lo mismo aquí también se ve el tema de las camillas de emergencia, o sea, esa camilla que ustedes ven de color naranjita colgada. También se ve el tema del botiquín, que ahora les muestro como una resolución en la cual contempla varios tipos de botiquines A, B y C, y todo el tema de señalización y de marcación. Entonces, cuando ustedes se den cuenta que una señalización de color verde significa evacuación, ¿qué es importante acá? Que esa señalización sea fluorescente o luminaria para que cuando se vayan la energía, pues digamos que las personas que queden ahí en ese sitio de trabajo, pues sepan dónde ubicarse, hacia dónde dirigirse. Que también es importante que digamos en la puerta esté ubicado un letrero que diga salida de emergencia. Entonces uno encuentra que en la mayoría de las empresas, por lo general a uno le van a decir, ay, pues obvio que esa es la salida de emergencia, no hay que entramos. Pero uno tiene que contemplar son las personas que no permanecen mucho en la empresa. Entonces, por ejemplo, visitantes, proveedores, que en algún momento o en alguna circunstancia de esto, que uno no sabe cómo van a, digamos, a actuar, ellos sepan a dónde dirigirse. Entra todo el análisis de vulnerabilidad, que es como una calificación diferente a, digamos, lo que vimos en la matriz de riesgos, pero aquí aparece un diagrama como un diamante, en el cual uno puede ir calificando. Se formula el plan de emergencia, que es un documento largo y que ese plan de emergencia debe contener como mínimo los recursos, o sea, botiquín, extintor, señalización, punto de encuentro, pero también, digamos, contemplar recursos como de comunicaciones, walkie-talkies o radiofrecuencia, en fin, y se identifican las amenazas y se califican. Y se generan unos protocolos de actuación, que es qué debe uno hacer antes, durante y después de una emergencia. Es importante y que las empresas se les olvida, por ejemplo, el plano en las instalaciones y rutas de evacuación, donde uno casi por lo general esto lo ve en clínicas bien estructurados o en parques temáticos, uno también puede visualizar eso. En los planos de evacuación es importante que esté demarcado, digamos, la ruta. Entonces, por lo general tienen una señalización de color verde, una flechita, así como está esta, de color pero ya verde, en donde dice evacuación, señalan, digamos, una lineecita salida de emergencia. Acá en esto se debe ubicar donde está ubicado los extintores, el botiquín, la camilla. ¿Qué se debe capacitar? Digamos, la ley sí nos pide que sean todos los trabajadores. Cuando ustedes ingresen ya a la vida laboral, por lo general, esa es otra de las actividades que de pronto les pueden colocar, aparte de conformar el comité de convivencia y el COPAS, que hagan parte de la brigada de emergencia. En esta brigada de emergencias, que se conocen como los brigadistas, digamos, uno no es que lo coloquen a dedo, ¿sí? Le tocó a usted. ¿Por qué? Porque aquí no todo el mundo tiene como esa
¿cómo les digo? Como eso de que si Como ustedes ven, vocación. sí, pero digamos que no les vaya a dar miedo frente a una persona que esté sangrando o quemada, o sea, que tenga como ese alto nivel como de poder ver o soportar cosas, ¿sí? Porque los brigadistas, digamos, dan la vida, yo siempre digo, un brigadista da la vida por los demás. Entonces tiene que ser una persona que, digamos, estamos en un incendio y no sea el primero que salga corriendo, ¿sí? Y deje a todas las personas adentro. Entonces son los últimos que hacen la evacuación, por así decirlo. Ahorita les muestro como los tipos de brigadas que deben existir. Profe, una pregunta. Dime. Pero entonces, ¿cómo los eligen? ¿Les hacen como unas pruebas para mirar si realmente sirven o cómo? Eso. La idea, o sea, la idea es que se hagan unas pruebas así como el examen médico laboral que les había comentado. Esas pruebas miran la actitud de la persona. Por ejemplo, ¿qué le miran a uno? Que uno no tenga, digamos, diabetes, que no tenga tampoco colesterol alto, que no sufra de triglicéridos, porque todo eso hace que uno pueda, digamos, desmayarse en un momento de esos. Entonces, ese es el deber ser. Pero eso no sucede. Que yo he visto que las empresas llegan y dicen, digamos, bueno, ¿quiénes van a ser los brigadistas? Entonces, digamos, ninguno se postula porque le da miedo, porque le da susto, ¿sí? ¿Y qué hace la gerente? Elegir, ¿sí? A dedo usted, 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 pero tampoco les hacen ese tipo de examen para mirar si está con las condiciones físicas. Por ejemplo, una persona con obesidad o con problemas, digamos, de movilidad, de rodillas, que se le dificulte hacer una actividad de este tipo, pues queda. Y esa persona pues no nos va a ayudar en realmente frente a una emergencia. ¿Qué sí debe dar las empresas? Todo el tema de capacitación. Por eso en las ARLs, aparte de capacitaciones que hacen teóricas, pues que es chévere y todo eso, aquí se debe ver más es el entrenamiento. Entonces, las ARLs sacan, digamos, anual o cada semestre algo que se llama brigadistas por un día y lo llevan a uno a campo a trabajar eso. Entonces les ponen tipo así como ejército, digamos, obstáculos, eh, para que vayan cogiendo como ese tipo de habilidades. Entonces, pero las empresas están obligadas a eso. ¿Qué también están obligadas las empresas? A realizar mínimo una vez al año un simulacro. Más o menos ocurre o se nivela con ese simulacro a nivel nacional. Por ejemplo, el SENA actúa mucho, como es una entidad del Estado, pues se alinea con ese simulacro a nivel nacional que da la unidad de gestión del riesgo y de desastre, que son los señores que ahorita ustedes ven que aparecen con un chalequito azul y como una manito amarilla, más o menos. Y ese simulacro lo que busca es prepararlo a uno frente a una emergencia. ¿Qué se encuentra uno? Que digamos, estamos en formación y no salen, ¿sí? Hacer la evacuación. Algunos instructores no colaboran, o si es en la empresa, muchas veces vamos a encontrar personas que le van a decir, no, qué pereza, esto para qué, esto no sirve. Cuando suceda ese sismo, por más que uno se prepare, digamos, haciendo los simulacros, eso nunca funciona, pero mentiras, eso sí funciona. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros somos personas como de hábitos. Entonces nos acostumbramos a hacer una actividad igual, igual y repetitiva. Entonces eso le permite, digamos, a conductar a las personas. ¿Qué deben tener en cuenta, digamos, acá? Que donde se escoja el punto de, por ejemplo, el punto de encuentro, deben mirar muy bien que sea, digamos, un campo abierto por lo general, pero no que esté al lado de un árbol, porque si es un sismo, pues no pasa nada, pero si es una tormenta eléctrica, ustedes saben que los rayos buscan polo a tierra y el polo a tierra en ese momento pues va a ser el árbol. Entonces, ese árbol se puede quemar, generando pues ahí que caigan encima brazos encima de las personas.
debe mirar uno eso. Debe también uno tener en cuenta, digamos, los postes de energía, ¿sí? Porque uno no sabe si un transformador, si ese cableado puede llegar a explotar. Entonces, tener cuidado en eso. Hay en ocasiones que se van a encontrar con empresas que queda la empresa ahí y al lado el andén, que es muy cortico, así que cabe al menos una persona, y después sigue una vía. ¿Qué hace uno? En la vía, o sea, en la mitad de la vía puede ser el punto de encuentro, pero pues ahí no nos van a permitir pintarlo, ¿sí? Decir ahí punto de encuentro, empresa ABC. Pero lo que uno hace es tener, digamos, los brigadistas unas paletas que dice pare y siga, lo que uno más o menos ve en carretera. Esas paletas permiten que pare el tráfico, ¿sí? Para que las personas se puedan ubicar en la mitad de la vía. Eso está permitido, digamos, hacer ese tipo de evacuación. Una vez termine la emergencia, pues se ingresa a la empresa, pero quienes verifican que esté en buenas condiciones para el ingreso a la empresa siempre va a ser el brigadista. Por eso yo siempre digo que ellos como que entregan, por así decir, la vida de uno. O algo nuevo que salió con este sistema de gestión que les piden a las empresas es el programa o planes de ayuda mutua. Esos programas o planes lo que buscan es definir los lineamientos de cómo van a ser las empresas para ayudar al sector. Entonces, si en mi sector, digamos, soy una empresa de confecciones, pero al otro lado hay una empresa que realiza velones, fabricación de velones, hay otra que es una estación de gasolina, ¿sí? La idea es que se articulen esas tres empresas para que en algún momento suceda una emergencia, digamos que explote esa estación de gasolina, las otras dos empresas le puedan prestar ayuda. ¿Y cómo prestan ayuda? Con el tema, por ejemplo, de los recursos que se tengan dentro de las empresas y también con la brigada. Si en mi empresa está ubicada en un sitio, digamos, de unidad residencial y es una casa la que se está incendiando, yo como empresa tengo el deber de prestar mi brigada para esa situación de emergencia en esa casa. Eso es como lo de la parte de ayuda mutua. Lo otro es que se busca, es que se articule, digamos, todo este tema eh, con lo que es defensa civil, Cruz Roja, ¿sí? Lo mismas gestión del riesgo, las unidades de gestión del riesgo que existen en cada departamento, tiene una unidad de gestión del riesgo. Entonces, permite articulación entre todo. Y ya, pues lo que se hace es conformar, capacita y entrena, que ya les dije cómo era el entrenamiento, es un día de campo, y se dota la brigada de emergencias. Entonces, ustedes van a encontrar que se les da chaleco. Pero ese chaleco no sirve para nada porque el chaleco siempre lo dejan en el asiento, pues en el espaldar. ¿Cuál es la idea? Que la brigada se identifique, pero todo el tiempo. Entonces, hay empresas que les da, digamos, una camiseta, hay otras que les dan como un brazalete y ellos se los colocan como al nivel de los hombros o un carnet. De esa manera uno puede identificar quiénes son los brigadistas. Entonces, esta es toda la ruta que se debe tener en una empresa. Y acá, digamos, en esta norma NFPA 600, ¿sí? Eso es una norma, a ver, les explico. Esta es una norma que es de tipo de Estados Unidos, ¿sí? Nosotros en Seguridad y Salud del Trabajo tomamos todo lo que es de Europa, que nos lleva años luz en Seguridad y Salud en el Trabajo, o de Estados Unidos. Y en esta norma habla todo lo que es el tema, digamos, de los brigadistas, pero que en la parte de incendios. Pero lo que podemos hacer es aterrizarlo y estos mismos brigadistas que son contra incendio, pues sirven para las otras amenazas. Entonces,
Esta norma dice el perfil. Primero, que sea voluntario, que tenga ese sentido colaborativo, que tenga un alto sentido de pertenencia pues por la empresa y por las condiciones pues de la vida, digamos así. Condiciones mentales. Aquí tenemos que tener mucho cuidado de que no sea una persona como loquita que se queda, ay Sebas, qué pecado. Pero yo estoy haciendo la grabación de la explicación. En frente a las condiciones mentales, buscamos que esa persona, digamos, no tenga problemas psicológicos, es decir, que no nos vaya a decir en cualquier momento o que vaya a tener tendencia suicida. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Condiciones físicas, pues ya les hablé por el tema de obesidad, de problemas, digamos, de movilidad, y que sea responsable frente a las actividades. Entonces, este es el perfil, el ideal del brigadista. Entonces, la idea es encontrar en las empresas personas con estas características. Bueno, frente a la estructura de la brigada, aquí pasa dos cosas. En Colombia, por lo general, o sea, por lo general y lo que uno siempre ve, es que está una brigada, se están organizados. Una brigada, que es la brigada puede ser, a ver, les explico, puede ser el 30% del total de la población trabajadora, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, lo que uno hace es conformar en esa brigada, digamos, unos subgrupos, unos que se enfocan en control de incendio, otros en primeros auxilios y otros en evacuación. Estos son los tres subgrupos que existen en una brigada, por lo general. Aquí está este grupo de búsqueda y rescate, pero entonces lo vamos como a mirar. Como por lo general es el 30%, no es común que las empresas lo hagan así, porque tampoco está muy bien definido cuántas personas deben conformar la brigada, como sucede con los otros comités. Sí, Sebas, nosotros te grabamos la conexión. Bueno, entonces, por ejemplo, este grupo de control de incendio son solo las personas que se van digamos, que se conforman para dar, más bien acabar o hacer que desaparezca el conato de incendio. ¿Sí? Son los únicos que pueden utilizar el tema de extintores y son los que van a trabajar en concordancia con la Defensa Civil, Cruz Roja y bomberos frente a eso. Entonces, por ejemplo, si pasa una amenaza, que sea un incendio, y en ese grupo tenemos dos personas en control de incendios, esas dos se van y apagan ese conato. Las otras dos, supongamos, pueden estar mirando eh, el tema de qué persona se desmayó, ¿sí? Qué persona se haya cortado porque salió corriendo, y eso se llama los que se encargan en primeros auxilios. Y los de evacuación, que es el otro grupo, son los que se encargan, digamos, en hacer la salida de todas las instalaciones, o sea, de todas las oficinas, de todos esos lugares, para que las personas puedan llegar a su punto de encuentro. El grupo de evacuación son los únicos que pueden regresar a la empresa como a verificar quiénes quedan por alguna razón, digamos que les dé mucho miedo, pánico, entonces queden ahí y ayudan, por así decirlo, a hacer la evacuación de esas personas. Y ya el otro, que no es muy común que se tenga, es el grupo de búsqueda y rescate. Cuando ya sucede todo lo anterior, ellos se dedican como a mirar
la sobrevivencia o las personas que viven frente a esa amenaza que quedaron. Entonces, son los rescatistas. Entonces, miren que en cada brigada de emergencias debería haber una subdivisión. Y en esa brigada ustedes van a encontrar personas que les va a gustar más el tema de primeros auxilios. Todos deben aprender de todo, ¿sí? Pero, digamos, hay unos que les gusta más o su enfoque es más definido hacia cierta actividad, porque se ven más confiables. No sé qué dudas tengan, digamos, de todo lo que hemos visto frente a las emergencias. Todo muy claro, profe. Bueno, listo. Entonces voy a pasar acá, bueno, antes de esto, a mostrarles, mostrarles más o menos cómo es un plan de emergencias. Entonces me esperan un momentico para mostrarles eso. Profe, una Sí, pregunta. ¿Esta clase es también para llenarlo de las tablas que usted envió, subió a Classroom, ¿cierto? sí, Que es como un taller. sí, que es un taller. Ya ahorita se los explico. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, entonces ya me está abriendo acá. Listo. Bueno, entonces acá ustedes tienen o les muestro cómo es más o menos un plan de emergencia, ¿sí? Entonces uno, bueno, esto de que pongamos una fotico ahí de la empresa, pues eso es sencillamente para uno, digamos, decir o contemplar eh, la empresa como su infraestructura. Pero acá, entonces, encontramos, digamos, eh, los objetivos, por ejemplo, tienen unos objetivos en cuanto a la emergencia, o sea, ¿qué se va a hacer? Aquí también se contempla una política de preparación y respuesta ante emergencias. Y acá, que es lo que quiero que vean, es para identificar de qué tipo de origen es, ¿sí? La califica, por ejemplo, esto no aplica, posible, probable, inminente, es que se dé, las categoriza. Y acá donde ustedes ven esto es como amplificar por qué movimientos sísmicos, ¿sí? ¿Por qué una erupción volcánica? En fin. Y finalmente aparece algún término de vulnerabilidad, que es cómo se da esa afectación a la comunidad y aparece este rombo. Entonces ustedes pueden encontrar, digamos, en los planes de emergencia de las empresas ya construidos, este rombo que siempre va a ser el tema de las personas, el tema de recursos y el tema de procesos. Aquí en procesos es todo como la parte de instrumentos o, digamos, metodologías o protocolos que se tengan. En recursos, pues si cuentan, digamos, con botiquín,
si cuentan con líneas de comunicación, en fin. Y en personas, todo el tema de brigada, o sea, la constitución de la brigada y capacitaciones. Y lo que se busca es uno calificar los rombos de acuerdo a ese riesgo. Y finalmente, uno siempre va a encontrar algo así. Por ejemplo, para esta empresa, el movimiento sísmico se considera como un tipo de amenaza media, ¿sí? Es así la categorización, o alta o baja. Y aquí uno siempre lo califica probable, muy probable, pero esto es muy subjetivo hasta que no haga las valoraciones. Frente a estos valores, digamos de 1 es porque se cuenta, 0.5 es porque más o menos se contempla, o sea, no es que se cumpla totalmente, y 0 es que no se tiene nada. Entonces, por ejemplo, acá en el tema de las personas en dotación, 0.5, porque no se contemplaba que todas contaran con la dotación respectiva, y así sucesivamente. Capacitación sí habían recibido. Y en recurso, mire, sistemas de control, instrumentación. Y en sistemas y procesos, aquí sistemas alternos, todo lo de comunicaciones, cómo se hace la recuperación y servicios públicos. Eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo tener, digamos, una pipa de gas en la casa a tener un gas natural, domiciliario, que llega por tuberías, porque la pipa de gas pues se puede presentar más fácilmente un incendio. Y ahora pues les muestro acá la parte, digamos, de la actividad que consiste. Entonces ustedes pueden elegir la empresa o digamos su casa, si la van a hacer en la casa de alguno de ustedes, ¿sí? Como referencia. Van a encontrar una serie de amenazas. Yo les coloqué algunas genéricas, pero digamos, ustedes pueden encontrar otro tipo de amenaza aquí natural que sea, por ejemplo, derrumbes. Entonces, pueden agregar, quitar, como consideren. La idea de esto es que ustedes miren qué hay en alrededor y califiquen con una X si es, por ejemplo, el sismo. Ah, para mí es poco probable, probable o muy probable. Y así sucesivamente frente a cada amenaza que está ahí contemplada. Después toman, eligen una amenaza de tipo natural, una técnica social y una ambiental. ¿De cuáles? Las que ustedes calificaron acá. Deben tener concordancia. Por ejemplo, uno escoge siempre o busca minimizar las que son muy probables, es decir, muy altas. Y después las que son probables. Entonces, escribe el nombre de la amenaza. Por ejemplo, tormenta eléctrica, técnica, explosiones sociales, digamos, robos. Y así sucesivamente. Y van a mirar qué se puede hacer antes de esa emergencia, por ejemplo, de una tormenta eléctrica. Entonces, por ejemplo, uno puede decir acá antes, pues verificar que todas las instalaciones eléctricas de la empresa o de la vivienda estén en buenas condiciones durante la tormenta eléctrica. Ah, pues apagar o bajar los tacos, mantenerse en la vivienda y después de la tormenta eléctrica, revisar que no se hayan generado cortocircuitos. Ya en caso de que se generen, pues llamar a energías públicas. ¿Sí? Esa es la idea con este. Y cuando tengan ese, terminan con algo que se llama acciones de mejora. Entonces, la amenaza que ustedes eligieron, van a mirar, uy, frente a mi casa o mi empresa, hace falta que, por ejemplo, demarcar o poner la señalización, tener establecido un punto de encuentro, tener un extintor en mi vivienda, que lo deberíamos tener, ¿sí? Tener un adecuado botiquín. Entonces, esa es la idea frente a las acciones de mejora. Y esa es la actividad penúltima. ¿Dudas, inquietudes frente a esa actividad?
Profe, en el área de arriba no me quedó muy claro. Ah, bueno. Entonces tú miras acá, Entonces, en esta. eso ahí. Sí, profe. Bueno, entonces, por ejemplo, yo voy a hacerlo en mi casa. El sismo es muy poco probable o muy probable que suceda. Entonces uno que mira, bueno, yo estoy ubicado en Pereira, ¿sí? Uno sabe que es una zona muy sísmica, entonces uno, y ya temblado, ¿no? Entonces yo digo que es muy probable. Ahora, una tormenta También eléctrica. teniendo en cuenta como en la zona en la que uno vive, por ejemplo, es Sí, una zona montañosa o algo así. exacto. Y lo que haya sucedido, digamos, por ejemplo, un desbordamiento de un río. Por mi casa, digamos, pasa una quebrada. Entonces uno dice, uy, esa quebrada ya se ha desbordado. Entonces uno mira, bueno, pero se ha desbordado, pero no ha llegado hasta las casas. Ah, bueno, es probable. Entonces lo hacen muy concreto al lugar donde están ubicados. Ah, ya, profe, ya entendí, Ujú. gracias. Listo. Entonces, esa es como la actividad. Y ya con esto, para la próxima clase, entonces yo ya les muestro lo que es, por ejemplo, cómo el nivel, o sea, qué nivel debemos colocar un extintor. Les muestro el tema del botiquín para que también lo tengan presente, cómo debe estar, que no siempre le dicen, ay, ¿qué debe contener el botiquín? Sí, eso ya está regulado, qué debe contener. Y les muestro el tema que es algo también adicional que incluyó el Ministerio de Trabajo frente al tema de adquisición y compras. Pues hablamos un poco de eso. Eso es para dentro de 8 días. ¿Sí? Es decir, que ustedes para hacer esa actividad, pues van a tener toda esta semana y toda la otra semana. O sea que pueden estar subiendo la actividad de aquí al 18 de mayo, porque el 19 ya entro con el otro tema para la última actividad. Bueno, entonces no sé qué otra duda tengan. Profe, en Classroom no deja descargar el documento de Word. Ah, listo. Entonces Hay ya, fallas ahí. ¿sí? Ah, bueno, entonces ya voy a mirar a ver si se los envío por el chat. Sí, profe, es mucho Mm, mejor porque yo estoy intentándolo descargar y no deja. listo, listo. Entonces yo se los subo ahí por el chat. Bueno, entonces si Dios mediante, nos vemos dentro de 8 días.